Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy día, vamos a conversar sobre cómo reciben donaciones las organizaciones sin fines de lucro. Así que vamos a esperar unos minutos para que puedan empezar a conectarse. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a estar aquí revisando este tema que es tan importante, que es el tema de las donaciones en las organizaciones sin fines de lucro. Vamos a estar conversando con María Luisa Guzmán, quien es asociada en el estudio Peralta Abogados. Ella es especialista en estos temas y muy amablemente nos va a acompañar hoy día con su conocimiento y su experiencia para revisar esta temática. Le aprovecho de comentar que en la Fundación Pro Bono tenemos distintos materiales referidos a este tema para que puedan revisarlos cuando tengan tiempo, acceden a material legal para la comunidad y van a encontrar distintos documentos con esta información y otra que podría ser relevante para sus organizaciones, ya sea en temas tributarios, temas corporativos, temas laborales. Así que con toda libertad para poder acceder a esos documentos. Vamos a invitar a María Luisa. Que nos encontramos dentro del programa de Noviembre sin fines de lucro. Dentro de este programa hemos estudiado, revisado distintas temáticas. Ahí está María Luisa. Dentro Ana de esas Felipe. temáticas vimos, hola María Luisa, vimos constitución, vimos gobiernos corporativos, obligaciones tributarias, y vamos a revisar ahora este tema que es muy relacionado con el financiamiento de estas organizaciones. Así que María Luisa, te doy la bienvenida. Como contaba, tú eres abogada asociada del estudio Peralta Abogado, eres especialista en este tema, tienes mucha experiencia, así que agradecemos mucho tu buena disponibilidad, o sea, tu buena disposición para comentarnos sobre tu tema de expertise. Este tema. ¿Me Gracias escuchas por bien, la cierto? invitación. No sé si me veo bien, Felipe, o me quedo pegada. Creo que estamos con un poco de fase de audio, pero yo te veo bien, yo te veo bien. ¿Sí? Ya, bueno, eso es lo importante. Perfecto. Así es. Me gustaría que pudiéramos conversar quizás desde lo más inicial y que nos pudieras contar en qué consiste la donación. ¿Qué es la donación? Bueno, primero, lo más importante, yo creo que todos tienen que entender que una donación es que uno dice ya, una donación es como algo súper lógico, en el fondo es que alguien le da algo a otra persona. Bueno, pero aquí yo creo que hay dos elementos clave en la definición de qué es una donación. En primer lugar, que es una transferencia gratuita, ¿ya? Y que hay dos partes, ¿ya? Un donante y un donatario o beneficiario. Y yo creo que aquí la clave está en entender qué entendemos realmente por transferencia gratuita, porque eso es lo que al final nos termina generando muchos problemas. O sea, para que haya una donación, yo tengo que dar algo sin estar esperando nada a cambio. Al final, en eso radica esta gratuidad, ¿ya? En que no hayan contraprestaciones. De hecho, la ley prohíbe las contraprestaciones por regla general, las permite solamente hasta, creo que me quedé pegada entre medio, ¿no? Como que se me Ahí, va, de repente se me queda perdimos, un poco pegado. perdimos un poquito la transmisión. Sí, quedamos Hoy en no. que la idea de gratuidad está un poco vinculado a eso bueno, como sin esperar nada a cambio, que no sea como con una prestación de servicio recíproca en ese sentido, ¿no? Claro, que no hayan contraprestaciones, ¿ya? ¿Me ves Sí, bien? me estoy quedando pegada, Felipe. Ahí volví. Pero parece que ahí volvimos los dos bien. Ya, Yo no sé, cambié chuta, no. mi red Mira, también, así que si me sigo quedando muy pegada y me escucho bien o me escucho muy sí. despacio. No, no, en volumen súper bien. Yo ahora me cambié de conexión, así que deberíamos tener mayor estabilidad también, así que
Yo creo que ahora vamos a estar funcionando sin ningún problema. Ya, Te bueno, y contaba si que no, me conecto, me vuelvo a conectar, me cambio de red, ahí vemos qué puede pasar. Ya, así pero en el es. fondo, como te decía, lo más importante es que no haya una contraprestación. Es decir, que cuando yo dono, no sea para recibir algo a cambio. Ojo, eso sí, que la ley igual permite ciertas contraprestaciones hasta un monto limitado del 10% del monto de la donación con un tope de 15 UTM anual. O sea, efectivamente yo puedo dar algo, pero algo chiquitito, de reconocimiento a cambio, no sé, pues, por ejemplo, le dono a la fundación de las señoras tejedoras y las señoras tejedoras en agradecimiento me dan un pequeño monito de lana, siempre y cuando el monito de lana que me están dando, obviamente, en valor no excede el 10% de lo que yo estoy donando, si no, no estamos frente a una donación y vamos a estar frente a una compra, por ejemplo, ¿ya? Perfecto. Entonces tenemos que saber, regla básica, se prohíben las contraprestaciones, es una transferencia gratuita, sin embargo, se permite hasta estos montos. Y ahí, como lo típico que pasa, y yo creo que a ti te lo han preguntado un montón de veces, Felipe, como, oye, ya, pero puedo poner, por ejemplo, publicidad, ¿no es cierto? Que es un típico caso. Oye, una empresa me está donando para tal evento, entonces me dice, perfecto, yo te dono, pero tú tenés que ponerme mi marca en gigante en este festival de teatro, por ejemplo, y ahí es cuando uno tiene que tener ojo, porque esos son los típicos casos límites, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo que decir, oye, separemos las cosas. Lo que es publicidad, yo te lo tengo que facturar como publicidad y te voy a emitir una boleta, una factura por publicidad, y eso es un pago, una compra que tú me estás haciendo un servicio. Y lo que es donación. Entonces, yo no voy a poder estar haciendo pasar por donación algo que en realidad lo es. Pero ahí lo que sí se permite, para que uno sepa y no se traume tanto a veces, es que la ley igual me permite hacerle un reconocimiento, por ejemplo, al logo del donante. Yo puedo incluir la marca del donante, por ejemplo, las acciones de difusión que yo voy haciendo, pero si ya estoy incluyendo como acción de difusión la marca del donante en una plana entera, por ejemplo, el diario La Tercera, bueno, ahí claramente de nuevo caímos en el tema de difusión, pero si yo por mis redes sociales estoy promoviendo el evento, por ejemplo, y pongo abajo el logo, no sé, de Coca-Cola, ahí no hay problema. Entonces, es súper importante en esto de la gratuidad y en la prohibición de las contraprestaciones que no crucemos esa línea y que seamos súper cuidadosos. Entonces, eso yo les diría que es lo que tenemos que entender, así en primer lugar, por qué es una donación. Perfecto. Ahí una pregunta quizás como muy práctica, pero tú mencionabas que uno podía hacer reconocimiento, eso es como lo típico, no sé, en una presentación, al final agradecimiento a y se incluyen los logos de las personas, por ejemplo, que donaron, si queda un proyecto, por ejemplo, de la actividad, etcétera. Pero claro, en una presentación PowerPoint que sea en la última lámina todas las personas que pudieran aportar, pero no que en cada diapositiva aparezca la imagen de la marca grande, eso ya sería publicidad, ¿o no? Claro, hay que tener ahí, ojo, sí, porque la ley dice que en el fondo se puede hacer un reconocimiento a la marca, al logo del donante, pero no meterse ya en promocionar los productos del donante, ni nada de eso. Entonces ahí hay que dejarlo bien ahí a criterio, ser cuidadoso, no cruzar la línea, porque si no nos podemos estar exponiendo finalmente a problemas, que después llegue el servicio de impuesto interno y me diga, oye, esa cuestión no fue donación, y eso es un beneficio tributario, entonces no, pues, la empresa no puede haber usado ese beneficio tributario, y esta cuestión, ¿verdad? Una venta, en que diste la factura. Entonces, si no, nos vamos a meter en una serie de problemas. Por eso, mucho ojo ahí, guiarse también por la guata. A veces cuando uno dice, oye, estoy acá en una situación límite, ¿lo hago o no lo hago? Mejor no hacerlo. ¿Ya? Entonces, Perfecto. eso es súper importante. Súper. Y además de este detalle de tener en consideración las contraprestaciones, qué es lo que se permite y qué no se permite, ¿hay otras cargas legales relacionadas a las donaciones que deberíamos considerar? Sí, de hecho, puede sonar súper ridículo, pero acá en Chile hay otros países que están muchísimo más avanzados en todo este tema. Acá en Chile estamos todavía un poquitito en pañales, pero vamos mejorando a poquitito. Eh, Acá en Chile, aunque no lo crean, porque muchos lo desconocen, en realidad toda donación tiene que cumplir con dos cargas que son bien lateras en realidad. Una, y esto aplica para toda donación, por regla general, o sea, independiente del monto. Uno me puede decir como, ay, pero si estoy donando, no sé, 500 pesos. Bueno, por regla general, las cargas que vamos a ver ahora aplican en verdad a toda donación. Que uno es tener que hacer un trámite de insinuación, que se llama, que no sé si a ti alguna vez te habrá tocado verlo, Felipe, pero es una lata, porque en el fondo
¿en qué consiste el trámite de insinuación? Que tú tenés que estar pagándole a un abogado, porque exigen que lo haga un abogado, y este abogado va a tener que presentar en tribunales una solicitud para que se autorice a hacer una determinada donación. Y esta solicitud que se presenta en tribunales puede llegar a durar un año en tramitarse, y el tribunal le va a pedir una serie de antecedentes. O sea, lo más probable, que es lo que siempre hacen, al menos, es que te piden el balance del donante. ¿Y qué donante va a querer pasarte tu balance? Ninguno. Algunos piden también unas declaraciones juradas de testigos, en fin. Es muy latero, es un trámite engorroso, que además es obligatorio hacerlo con abogado, entonces uno en la medida de lo posible va a tener que tratar de evitarlo. Bueno, después vamos a hablar de cómo puede uno saltárselo. La otra carga que tiene que cumplir toda donación en Chile por regla general es el pago de un impuesto a las donaciones, que ese sí que es desconocido para muchos. El impuesto a las donaciones, como que uno dice, oye, tenés que pagar un impuesto a las donaciones cuando vaya a donar, como me estáis molestando. Y ese impuesto, el que está obligado a pagarlo es el que recibe la donación. Entonces, por eso es clave que los que reciben donaciones sepan que existe este impuesto y traten de acogerse a alguna de las normas que te van a permitir liberarte este impuesto, porque esa es la otra patita. En el fondo tenemos estas dos cargas, pero hay formas de saltarte estas dos cargas, ¿no es cierto? Y esas formas de saltarte estas cargas es finalmente las distintas leyes que hay en Chile sobre donaciones, que son un montón, pues, lamentablemente. Así es. Y aquí, bueno, con lo que mencionabas con el pago de este impuesto a la donación, es siempre el mismo porcentaje, funciona de manera diferenciada. ¿Cómo uno calcula el impuesto a pagar en esos casos? Mira, el impuesto a las donaciones es una tasa progresiva, ¿ya? Que va de un 1, dependiendo del monto de la donación, va de un 1% y puede llegar hasta un 35%, incluso, del monto de lo que se está donando, ¿ya? Entonces, si hasta cierto número, o sea, por ejemplo, las donaciones hasta 80 unidades tributarias anuales, no sé en cuánto está la UTEA, pero bueno, ahí pueden sacar el cálculo cada uno. La UTEA está más o menos como a 620.000 pesos por ahí, entonces 80 UTEA son aproximadamente 50 millones de pesos. Entonces, las donaciones hasta 50 millones de pesos tienen que pagar como impuesto un 1% del monto donado. Y ahí todo lo que es sobre ese monto, después sube un 2,5%, y ahí después 5%, y ahí va subiendo puede llegar incluso hasta un 35%. Perfecto. Y ese impuesto a las donaciones, generalmente, cuando uno hace este trámite de insinuación que comentábamos recién, ahí los tribunales, que son los juzgados civiles, ahí se tramita la insinuación. Lo primero que hacen cuando ellos les llega una solicitud de insinuación, de donación, lo que hacen es que revisan los antecedentes y lo mandan al servicio de impuesto interno, precisamente para que el servicio calcule el impuesto, ¿ya? Y si es que uno no hace la insinuación, respecto a algunas leyes que te podrían eximir del trámite, uno puede pedirle al servicio de impuestos internos que te calcule el impuesto y pagarlo directamente ante ellos. Perfecto. Pero así Bueno, ya funciona más o menos. mencionaba justo ahora el tema de repente cómo eximirse estas cargas y ahí tengo algunas preguntas. ¿Hay alguna forma de evitar realizar la insinuación o de que se permita no realizar la insinuación o del pago del impuesto a las donaciones? ¿Hay una forma única de hacerlo? ¿Hay varias? ¿Cómo funciona ese tema? Sí, mira, al final, como comentábamos recién, hay un montón de leyes de donaciones en Chile. O sea, algunas leyes, de estas leyes de donaciones, cuando uno escucha hablar, a veces uno habla como de la ley de donación o el certificado de donación. O sea, ojalá fuera solo una, en verdad hay un montón. Cada una es distinta, cada una tiene requisitos distintos, pero finalmente la única forma en que uno pueda liberarse de estas cargas, de este impuesto a las donaciones o este trámite de insinuación que aplica a toda donación por regla general es en la medida que uno pueda acogerse a alguna de estas múltiples normas que establecen beneficios para las donaciones, ¿ya? Y ahí uno dirá como, chuta, ya, pero ¿a cuál de todas estas me acojo, en verdad? Porque si es que son tantas, ¿y cómo sé yo si es que califico? Para saber si es que califico,
Y para saber a cuál acogerme, lo primero es conocerlas, es saber cuáles de estas leyes existen, y bueno, para eso yo entiendo que ustedes como Fundación Pro Bono tienen, entiendo, un manual sobre donaciones. Nosotros también en la página web de nuestra oficina también tenemos publicado un manual de donaciones que hicimos. En la página del Servicio de Impuestos Internos también hay una sección que uno entra y puede ver las distintas leyes con beneficio a las donaciones. Entonces yo creo que eso es lo primero es informarse bien, o sea, y por eso es súper bueno estos live, estas distintas como charlas y cosas que organizan ustedes, porque esa es la base, o sea, tengo que saber qué leyes existen, a cuál se refiere cada una, cuál aplica a mi organización, y ahí yo voy a poder ir eligiendo y decir como ya, perfecto, esta ley establece que las donaciones que yo reciba no tienen que pagar impuestos a las donaciones ni hacer trámite de insinuación. Entonces, ahí es donde yo tengo que ir buscando, y hay algunas leyes, por ejemplo, que dicen que te permiten liberarte del impuesto a las donaciones, pero no se refieren al trámite de insinuación. Entonces, eventualmente, en esos casos, igual tengo que hacer trámite de insinuación. Entonces, por eso, ver lo que dice cada ley, ver si me funciona acogerme, y solo si logro acogerme a eso, ahí voy a poder liberarme de estas cargas. Si no, voy a tener que cumplir con todo. Perfecto. Una pregunta muy recurrente en relación a ese escenario que tú mencionabas de que hay varias leyes especiales es, bueno, si mi organización puede acogerse a varias, ¿puedo optar a los distintos beneficios? ¿Tengo que elegir sí o sí una? ¿Hay prohibiciones respecto de una legislación en que solo puedo utilizar esta y si te beneficiaste por esta ley no puedes optar a otra? ¿Cómo funcionan esos casos? No, mira, ahí por suerte uno puede acogerse a un montón de leyes al mismo tiempo. O sea, yo como organización podría calificar, no sé, para 5 estas leyes. Y al final, lo importante es que por cada donación que yo recibo, esa donación la voy a poder acoger a solo una. O sea, si es que es una donación que da, por ejemplo, beneficio tributario, yo le puedo dar un solo tipo de beneficio tributario a mi donante, o sea, el beneficio de una de las leyes nomás. Yo no puedo ir sumando como ya, mira, esta te da los beneficios y lo sumo a esta otra para ir sumando, no. Eso no se puede. Perfecto. Entonces, cada donación la puedo acoger a una, pero eso no quita que yo como organización pueda estar al mismo tiempo acogida a varias. Porque yo, por ejemplo, puedo estar acogida, no sé, pues a la ley de rentas municipales, ponte tú, que me permite financiar cualquier tipo de gasto de mi organización, pero esa da un beneficio tributario más bajo a mis donantes. Entonces yo al mismo tiempo, como organización, me puedo acoger, no sé, a la ley de donaciones culturales, ponte tú a la ley de donaciones con fines sociales que dan más beneficio. Entonces, las donaciones que yo reciba para los proyectos específicos que postulé a donaciones culturales o a fines sociales, los acojo a esa norma, pero ciertos gastos de mi organización que no quedaron dentro de esos proyectos, yo los puedo respaldar y dar el beneficio de la ley de rentas municipales a la que también me estoy acogiendo, por ejemplo. Perfecto, perfecto. En ese sentido, en esa línea de beneficios tributarios, dejaba entrever que no siempre es el mismo tratamiento, o sea, que parece que cada ley especial tiene un beneficio tributario distinto. Entonces, si me pudieras comentar un poco qué tipos de beneficios tributarios existen y más o menos cómo operan esto en la práctica. Ya, claro, como decís tú, efectivamente, cada ley tiene una regulación distinta. O sea, de partida, los trámites que yo tengo que hacer para acogerme a una y otra van a variar. La forma de respaldar las donaciones bajo una y otra va a variar. Y el tipo de beneficio que me da una y otra también va a variar. Por eso, lo que decíamos al principio, o sea, clave, conocer las distintas leyes, entonces informarse, ver lo que dice cada una. Pero el beneficio tributario, ¿en qué consiste? Yo diría que hay beneficios tributarios, yo siempre hablo que yo los clasifico, pero esto es clasificación 100% personal, no hay ninguna norma que lo defina así, pero yo podría clasificar en términos simples los beneficios en aquellos beneficios tributarios que establecen estas leyes, que favorecen al donatario, o sea, al que recibe, y algunos beneficios, y los beneficios que están orientados a beneficiar al donante. Entonces, los beneficios que yo metería en este saco que favorecen principalmente a quien recibe son las leyes que establecen como base, en el fondo, que la donación esté liberada del trámite de insinuación y el impuesto a las donaciones. ¿Y por qué yo digo que Perfecto. eso favorece a quien recibe? Porque el impuesto a las donaciones es carga de quien recibe. Y el Ujú. trámite de insinuación, si yo no me acojo a alguna norma que me libere el trámite de insinuación, nadie me va a querer donar, porque ningún donante mío se va a querer exponer a tener que pasar por este proceso largo en tribunal. Entonces, eso yo diría que es como la categoría base de beneficios. O sea, yo como mínimo
tengo que poder acoger las donaciones que yo reciba alguna norma que me dé esto, que me permita saltar estas dos cargas. Y de ahí después hay normas que aparte de esto le dan además un beneficio al donante, y los beneficios que le dan al donante son, ya sea poder rebajar la donación como gasto en su contabilidad, o poder usar parte del monto donado como crédito contra el impuesto a la renta que les va a tocar pagar, ya sea según el tipo de contribuyente, si es que contribuyente de primera categoría, va a ser contra el impuesto a la renta que va a pagar al año siguiente, o si es que eso, trabajador dependiente, por ejemplo, lo voy a imputar contra el impuesto único de segunda categoría que se me va descontando mes a mes de mi sueldo, por ejemplo. Entonces, este crédito al final es como un vale por, podríamos decir. ¿No? Yo dono, no sé, 100 y me acojo a una ley que me da este beneficio de crédito y me dice, oye, el 50% de lo que tú donís lo vaya a poder usar contra tu impuesto a la renta. Perfecto. Entonces yo doné 100 y de esos 100, la mitad 50, yo tengo un vale por 50 para que en el minuto que yo tenga que pagar un impuesto a la renta, que hagamos que el impuesto a la renta que tengo que pagar es de 350, porque yo tenía este vale por, ahora no pago 350 y pago solamente 300. Entonces, así es como operan estos beneficios. En base, primero tengo que fijarme que no tenga que pagar impuestos a las donaciones a la administración, y después además que yo le pueda dar un beneficio a mi donante, porque generalmente los donantes van a pedirme poder tener algún beneficio tributario por el aporte que ellos me están haciendo. Y ojo que eso no le quita el carácter de gratuidad a la donación, ya, porque uno puede decir, oye, pero si me están viendo un beneficio tributario, entonces ya no es gratuita la donación. Pero finalmente, a través de los beneficios tributarios, es como el típico mito que existe, o sea, el típico que uno escucha. O sea, yo que trabajo con estos temas de donaciones, que conozco gente que me dice, ya Luisa, pero la gente que hace donaciones, o que constituye fundaciones, solamente va a pagar un impuesto. Yo digo, nada que ver. Alguien que hace una donación, o alguien que tiene una fundación, que usa beneficios tributarios, nunca, vía beneficios tributarios, va a poder recuperar el 100% de lo que donó. Siempre va a haber una parte de lo donado que no se va a recuperar a través de beneficios tributarios. Entonces, esa idea que uno tiene como, no, si están ganando casi al donar, no. Al final el beneficio tributario lo que hace es que la donación le va a salir más barata al que dona, a través de la recuperación de... Pero nunca va a salir, nunca. O sea, yo no conozco ninguna ley que permita que la donación te salga gratis. Perfecto. Muy claro ahí, sobre todo de repente esa diferencia entre gasto y crédito que confunde un poco al momento de ver cómo operan. Esa idea del vale por, como en el crédito, es muy clara para ejemplificar también cómo opera. Y Luisa, aprovechando tu experiencia también en este tema y que ustedes lo ven día a día, ¿cuál que consideras que sean leyes que hay que tener sí o sí en cuenta en esta materia? ¿Cuáles hay que leer, revisar, ver si tengo posibilidad de acogerme? Mira, a ver, lo primero que yo diría es que voy a tener que buscar, o sea, lo primero que yo tengo que considerar al momento de a cuál de estas leyes acogerme va a depender de una serie de factores, ¿no es cierto? Va a depender del tipo de organización que soy yo, va a depender también del tipo de donante al que yo estoy aspirando, porque, por ejemplo, si yo digo, yo soy una organización que solamente me financio por aportes pequeños de, no sé, de personas naturales, lo más probable es que las personas naturales que me están donando no me vayan a pedir beneficios tributarios, pero yo estoy aspirando a donaciones de empresas, por ejemplo, las empresas sí me van a pedir un mayor beneficio tributario, entonces ahí voy a tener que tratar de acogerme a alguna de estas normas con mayor beneficio. Bueno, y en este sentido, yo creo que siempre una ley así, norma base, a la que yo tengo que tratar de tener, siempre se lo incorpora a las organizaciones con las que trabajo. Primero, traten sí o sí de tener siempre el certificado, o sea, acogerse a la ley de rentas municipales. Esa yo le diría a Felipe que es como la base. ¿Y por qué es la base? Porque la ley de rentas municipales me da este beneficio base que hablábamos recién, que en el fondo para las donaciones que yo recibo no van a tener que pagar impuestos a las donaciones ni van a tener que hacer tramitación, y aparte le da un beneficio al donante empresa, que es que el donante empresa va a poder rebajar la donación como gasto, ¿cierto? Entonces, la gracia que tiene la ley de rentas municipales es que una vez que a mí el servicio de impuesto interno, porque yo para acogerme tengo que estar tramitando el servicio, pero
una vez que el servicio emite esa resolución diciendo que yo me puedo acoger esa norma, todas las donaciones que yo reciba para mi organización van a ir ya, van a poder ya acogerse a esta norma, a diferencia de otras normas que son súper buenas, como la ley de donaciones con fines sociales, la ley de donaciones con fines culturales, por ejemplo, que son súper buenas, que dan mayor beneficio al donante, o sea, me sirven más para apuntar a estos donantes de empresas, que van a apuntar más cantidad de plata probablemente que la persona natural, pero esas otras leyes me exigen a mí presentar un proyecto y que la plata que yo recibo la voy a poder destinar solamente a ese proyecto aprobado. En cambio, cuando yo tengo la ley de rentas municipales, la ley de rentas municipales me dice, las donaciones que tú recibas las vaya a poder usar para financiar cualquier gasto de la organización. Eso es lo bueno. O sea, basta de rentas municipales. Por lo que comentábamos también antes, cuando me preguntáis como, ya, ¿me puedo comprar la ley al mismo tiempo? Yo voy a estar presentando todo el rato proyectos para la ley de donaciones culturales. Pero si es que hay un gasto que se me quedó fuera de la ley de donaciones culturales, que está en el presupuesto que yo tenía en esa norma, en ese proyecto que presenté, digo, chuta, ¿cómo lo recibo? Por donaciones culturales si no está incluido en el proyecto. Ah, pero tengo la ley de rentas municipales, entonces eso me permite poder financiar ese otro tipo de servicios. Por eso, como base, yo te diría ley de rentas municipales. Y de ahí, según el tipo de organización que soy, el tipo de proyecto que desarrollo, ir apuntando obviamente a estas leyes que me dan mayor beneficio a mis donantes, obviamente porque así voy a poder acceder a mayor financiamiento. Y ahí ya tenemos la ley de donaciones culturales, la ley de fines sociales, la ley de fines deportivos, fines educacionales, etc. Y de esas yo diría que las más comunes son las donaciones culturales y donaciones con fines sociales. Son como Perfecto. las que más se usan y hay un montón de proyectos que pueden calificar ahí. Perfecto. Bueno, ahí unas preguntas también súper prácticas que ocurren realmente en el día a día es, he escuchado por ahí que de repente dicen las donaciones de poca monta no requieren estos trámites. A veces nos llegan consultas de ese tipo y la pregunta que siempre nos hacen que es bien difícil es, bueno, pero ¿qué se entiende por poca monta? Cuando me depositan 100.000 pesos, ¿es poca monta o no es poca monta? Si nos pudieras contar un poco al respecto, ahí en tu experiencia con este tema. Claro, sí, no, esa es súper buena pregunta y es súper recurrente, efectivamente, que es como lo que pasa, no sé, por ejemplo, con las colectas, ya que uno dice, oye, una colecta en la calle, yo como organización no tengo ni medio certificado de nación, no estoy acogida absolutamente a ninguna ley y hice una colecta, acaso no hice una colecta, ahora tengo que estar presentando, haciendo trámite de institución en tribunal, pagando impuestos a las donaciones, por toda la verdad que recién la colecta, ya, y ahí... claro, y entra otra de estas normas que me dan el beneficio que es que te libera el trámite de insinuación de impuesto a las donaciones, que es una norma que está en el artículo 18, número 2, si no me equivoco, de la ley de impuesto a las donaciones, que dice que las donaciones de poca monta que se hagan por la costumbre al final se refiere como a entidades relacionadas con el donante. Todas esas donaciones de poca monta, de monto bajo en el fondo, no tienen que pagar el impuesto a las donaciones ni tienen que hacer trámites de donación. Pero el tema es que esa norma, para que uno pueda calificar una donación de poca monta y por lo tanto olvidarse estos trámites del latero, no basta con que la donación sea un monto bajo, sino que la ley exige que además sea un tipo de donación que se hace por la costumbre. Y ahí es cuando ya empiezan a meterse criterios un poquitito más subjetivos. Y uno dice, oye, ya, pero... Y por eso yo hablo de las colectas, siempre lo uso como ejemplo para graficar esta donación, porque es de la costumbre que la gente aporte en colectas. Y cuando uno aporta en colectas, cumple además con el otro requisito. Generalmente uno una colecta da un monto bajo, entonces poca monta. Y también cuando yo estoy aportando una colecta, generalmente no le estoy haciendo una donación a mi hermano, le estoy haciendo a una organización sin uno a un tercero. Entonces, ahí podría uno decir, oye, cumple con todos los requisitos. Y sobre lo que me decís tú recién, de, oye, ¿cómo puedo calificar si una donación es poca monta? Una donación de 10.000 pesos es poca monta. Bueno, ahí sobre eso lo que dice el Servicio de Impuesto Interno es que se tiene que entender el poca monta en el sentido que tradicionalmente se entiende, como un monto insignificante o de poca importancia.
Y que también uno puede decir, oye, eso es súper relativo, porque en el fondo, a mí como organización, por el tipo de proyectos que yo hago, que son todos carísimos, 100.000 pesos no me sirve para nada. Pero para otra organización, 100.000 pesos vale oro. Y yo con 100.000 pesos le puedo estar dando almuerzo a no sé cuántas personas por un mes entero. Entonces, ahí hay que ser súper cuidadoso y claramente una donación de 100.000 pesos, yo no diría que es una donación de poca monta, sino que es una donación de un monto súper significante y por lo tanto ahí yo sí voy a tener que preocuparme de acoger esa donación a alguna de estas leyes específicas que existen para no tener que cumplir con estas trabas de impuesto a las donaciones o de trámite y insinuación. Perfecto, muy claro. Y bueno, ahí muy relacionado a esto y también aprovechando la tecnología hoy en día, está muy popular dejar en las páginas de internet, por ejemplo, las fundaciones, las corporaciones, un banner que diga dona aquí y uno pueda realizar transferencia o parezca algo. Y me imagino que también debe estar relacionado con esto de la poca monta, para establecer de repente los montos. Cuando uno ingresa, a veces salen montos determinados y se puede depositar 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Y claro, ahí para ver qué es la costumbre o poca monta hay que estar muy atento, me imagino, para ver en la página en qué momento voy a tener que realizar el pago de impuestos de donación y voy a tener que realizar estos trámites, ¿o no? Sí, pues de hecho